Bienvenidos, Sol y Hugo, a este encuentro para charlar un poquito sobre Cuando el Olimpo choca con la Pampa, que es la película que realizaron y que está participando de la competencia de esta edición del Festival Tandil Cine 2021. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Muy contento. Dale. Bueno, les voy a hacer unas preguntitas sobre la película, ¿sí? Si quieren podemos arrancar con lo básico, que es cómo llegaron ustedes a la figura de Ricardo Sinali, que es el protagonista de la película, y cómo llegaron a la decisión de indagar sobre su arte y sobre su historia. Claro, es una pregunta como principal, pero como que realmente siempre nos preguntan en relación a la peli que hicimos antes, Fotoestudio Luisita, como ¿por qué él, no? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo llegaron a él? ¿No? Es como más una extrañeza. Y todo empezó porque Ricardo es amigo de mi viejo y yo tuve un vínculo desde adolescente con él y teníamos muy buena onda, pero después, digamos, se cortó un poco el vínculo porque él vivía en Londres, él se enfermó, pero siempre hubo algo ahí de conectar con él, de esto de perderse, ¿no? Y de estar en un no tiempo, que es algo con Hugo que siempre como que nos preguntamos si nos interesa especialmente en el quehacer, ¿no? Documentales. Y después de un tiempo largo, nos cruzamos con él, ya salíamos y nos íbamos a ir de vacaciones y nos dijo, ¿por qué no vienen a casa? Dijimos, bueno, está bien, tipo ir a Londres de esta manera, como conocer su casa y obviamente no podíamos ir de otra manera a Londres sin que alguien nos hospede, ¿no? Y empezó como toda la historia en el 2016. Sí, ahí es donde tanto Sol como yo estuvimos en la casa de él. Creo que estuvimos 2 semanas. La primera vez que fuimos, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y nos encontramos, bueno, con lo que se ve en la película, ¿no? Que obviamente eso lo filmamos un par de años después. Pero nuestra impresión cuando volvíamos en el avión a Buenos Aires era, hay que hacer una película con Ricardo, hay que hacer un documental de Ricardo, porque que una persona viva en uno de los epicentros del mundo como Londres, pero que viva con sus propios tiempos, que son bastante particulares, ¿no? Porque, y con ese espacio en el que está rodeado de su obra, donde trabaja, con todo ese flash que él tuvo desde siempre, desde que llegó a Londres hace casi 50 años, con todo lo que fue el movimiento New Georgian, un movimiento arquitectónico muy importante que revitalizó, no solo a nivel... Esa parte de claro, Londres, sí. Spitalfields era una zona muy, 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 muy peligrosa, muy mal vista, y hoy por hoy es una de las zonas más importantes del arte en Londres y demás. Bueno, además de todo eso, nos enamoramos de su espacio y nos enamoramos de él, obviamente porque es una persona que, de nuevo, ¿no? Está corrido del tiempo. Y generamos una fuerte amistad. Con Hugo siempre decimos, ¿no? Que embarcarse en hacer una película, sea documental o una mezcla, porque quizás no es solo una película sobre Ricardo, sino que es sobre un tránsito y que también atravesamos en todas las partes. Fue muy interesante y realmente embarcarse en hacer una película, son 3 años, 4 años de realmente traer algo a tu casa, traer vínculos, estar pensando en eso todo el tiempo y si no tendríamos amistad y empatía, jamás podríamos, sí podríamos hacer algo pedido, algo frío, pero no de una manera así como tan... Es complejo, ¿no? Como desde la sinceridad y el amor también. Y también con las limitaciones que hay todo el tiempo entre los vínculos y lo que vos pensás y también lo que existe, como después en la edición Hugo estuvo un año editando también, como las complejidades. Sí, perdón. pero también, esperá, porque tiene otras preguntas más. Otras preguntas, pero pueden Si no cortarlo. le estamos respondiendo todo en la primera pregunta, pobre. Bueno, había algo de eso igual en otras de las preguntas. Yo les iba a preguntar si tuvieron que repensar el enfoque del documental a medida que fueron creciendo en intimidad con él, porque claramente es un proceso eso también y Sí, lleva su tiempo. sí, fue muy caótico, en el buen sentido, caótico, porque fue una montaña rusa todo el proyecto,
desde la carpeta que presentamos para conseguir los subsidios, para conseguir los medios también para poder llegar a Londres, porque obviamente nosotros teníamos que estar en Londres, pasamos meses en Londres filmándolo todos los días, fuimos con una idea, la seguimos, pero también nos encontramos con esto, ¿no? Como es Ricardo. Ricardo vive en el caos absoluto. Y si nosotros nos poníamos duros con respecto a no, hay que seguir el plan de rodaje, la letra no sé y demás, qué, sí. íbamos a perder la esencia de él, ¿no? O por lo menos la esencia que a nosotros nos atraía o la que queríamos también transmitir, ¿no? Y entonces, sí, fue un proceso muy complejo. Y además también lo editamos. Entonces, yo no soy montajista, pero me surgió hacer el montaje y lo editamos y fue casi 1 año y medio de montaje, que es una locura, es decir, no es recomendado a nadie eso. Pero bueno, pero fue lo que nos pidió la peli, lo que nosotros pudimos hacer con la peli, y fue una experiencia que también no somos, ni Sol ni yo somos iguales a cuando empezó el proyecto, ahora, hoy por hoy que estamos hablando con vos o que estamos mostrando la película, hemos crecido mucho, y esto también hemos crecido mucho en nuestro oficio gracias a Ricardo, ¿no? A aprender de Ricardo también, cómo él se toma su oficio, cómo él se toma esta vida que eligió hacer, con el amor y el respeto a la disciplina, al dominio de la disciplina, ¿no? Nada, fue un ejemplo para nosotros en eso y tratamos de estar a la altura. Así que sí, está bueno, ¿no? Y algo interesante también en el quehacer, porque con Hugo trabajamos de una manera muy independiente, al menos estas 2 pelis, trabajamos con las vías más pequeñas, los subsidios más chiquitos de Inca, con mecenazgo y Fondo Nacional, que por suerte salieron también, pero digamos, hoy sería imposible poder hacer algo así. Entonces, realmente como que ocupamos muchos roles todo el tiempo, nos complementamos, ¿no? Entonces, lo que no hago yo hace Hugo y viceversa, o nos vamos rotando, pero es interesante esa manera. O sea, no podríamos hoy hacer de otra, con nuestros recursos, hacerlo de otra forma, y bueno, es la forma a la que se llega después como a la peli final. Entonces, como bueno, también lo que había, lo que pudimos. Era imposible poder contratar a otra persona para que venga a hacer sonido. Por la manera en la que trabajamos en la intimidad, que no hay horario también, como que no existe un tiempo, es como hay que estar disponible. Entonces ahí viene el caos y está bueno, y hay veces que es insoportable también. Sí, y se nota que hay como una simbiosis también entre la mirada de ustedes y la identidad de él, e incluso las formas de hacer arte que tienen en los dos lados. O sea, la película en sí tiene una plasticidad de la imagen que está súper cuidada, que es súper elaborada y que es muy orgánica también a la obra de él. Eso es muy curioso porque casi que la película podría ser una extensión de la esencia de su obra. Ay, qué lindo lo que decís, Gracias. ¿Se nota que me gustó? Muchas gracias. Fue nuestro No, pero sí. También como ver realmente la realidad de, sí, como qué vibra la casa, qué vibra él en ese momento, como y también prueba y error, los tiempos, ¿no? Mucha prueba y error. Porque esa esencia que vos decís, y que la verdad te agradecemos de corazón porque fue lo que más queríamos que se pueda entender, llevó tiempo porque de codificar de lo que es un artista plástico y demás a lo que es lo audiovisual, tuvimos que amasar mucho, ¿viste? Para poder llegar a eso. Y por eso te digo, fue 1 año y medio de montaje, de procesos, de también agarrar y trabajar la humildad, ¿no? Que hay que trabajar la humildad como realizadora, como realizador, de, bueno, ok, adaptate, hace que la realidad juegue a tu favor y no trates ni de dominarla, ni de modificarla, ni nada por el estilo, por un capricho, ¿no? Entonces, como que al fin y al cabo el material manda. El material manda y el personaje vibra de una manera diferente a la que puede vibrar otro personaje, y ahí nosotros lo que hacemos es no correr atrás del personaje, pero sí tratar de abarcar 360 grados y ver de ese giro que hacemos sobre el personaje, cómo podemos transmitir
esa forma que creemos que es el personaje, ¿no? Que hay un montón de maneras, si lo filma otra persona, Ricardo, va a ser otra mirada y demás, pero con la que pudimos sentirnos cómodos y sinceros también fue con la que pudimos terminar de hacerlo. Se nota, se nota. Y la construcción estética de la película partió exclusivamente de la casa de él, o también tuvo que ver la obra, cómo pensaron cómo iba a ser la imagen del documental. Fue bastante una sorpresa también, porque, bueno, como la partida del guión, que Hugo es el que escribe los guiones de las pelis, hicimos como un ideal de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que se cayeron también. Y otras que quedaron como ahí, que están buenísimas, y que decíamos, bueno, esto va a suceder, no va a suceder, o te olvidás porque vos presentás el guión. Por ejemplo, habíamos hecho la escena de Salto Grande, que era otra cosa, que se terminó cayendo, pero después se transformó de la misma manera, pero de otra forma. Entonces realmente es muy importante empezar como desde ahí, porque aunque no te des cuenta, inconscientemente estás como sellando algo. Después podés pasar por miles de situaciones que no suceden, pero después cuando estás editando la película, si volvés al guión que escribiste 3 años antes o 2 años antes, ¿no? No, y además también la aparición del material de archivo, ¿no? Nosotros, el material de archivo apareció en el montaje. Es decir, realmente durante el montaje es donde el archivo nos donde lo digitalizamos. Claro, pero además también el archivo pasó a tener una importancia que en principio nosotros no lo teníamos tan claro y incluso fue una de las patas que ayudó a encaminar la película en los últimos cortes, ¿no? Realmente como empezar a jerarquizar también desde dónde vos vas a hablar del personaje, que está el registro en el momento, que está una pequeña entrevista o algo por el estilo, lo que sea, o acompañarlo por la casa, por la ciudad, por donde sea. Pero también en el archivo encontramos que había ahí encriptado algo muy fuerte, muy poderoso. Y como es una reflexión sobre el paso del tiempo también, la película, como todo el tiempo trabaja sobre el tiempo al mismo, ¿no? El archivo tenía eso, ¿no? Y Ricardo siempre fue un hedonista y siempre filmó mucho sus casas, se filmaba mucho él, ¿no? Como tiene algo, y encontramos en el archivo ese espejo. Que aparte, al estar ahí con la cámara, la casa también tenía un montón de detalles de él y de prueba y error también, como ver Ricardo, ponete acá, como que él, en un momento teníamos miedo de que él nos pare el carro, como que realmente en ningún momento quiso controlar nada, más allá que es un gran controlador de todo, confió ciegamente, como bueno, era desnudate, bueno, era como que a mí me redivierte eso, como ir jugando más como con planos sin sonido y que sean simplemente estéticos, pero también van dando como en la situación, por ejemplo, la escena de que corta la cebolla, como que estaba cortando, siempre teníamos la cámara ahí, pero no sé, estaba cortando la cebolla y empezó a llorar, pero él nunca va a llorar. Y fue como, wow, esto es hermoso lo que está pasando. Y después vimos como el agua que hervía de esa manera y pusimos la cámara en cámara lenta, hicimos eso y después probamos con la ducha y después como que se generó una escena súper fuerte en algo cotidiano, digamos. Él estaba armando como... Sí, son imágenes fuertes, pero que durante un año y pico fueron yendo de un lado para... Vos pensás que teníamos mucho material, son 3 años de estar filmando, es mucho material, y somos bastante impulsivos a la hora de filmar y no nos organizamos mucho, ¿no? Entonces sí. Es como ta. Y en un momento editar todo eso... Sí, Hugo me dice cortala, y yo no, porque no sabés qué va a pasar. Y ahí como de las pocas discusiones. Sí. Porque yo voy a editar, me dice, bueno, pero para eso. Editar todo eso, ir en contra... Es decir, estaba el sentido, estaba la historia, el cuento, estaba. Lo que pasa es que había que buscarlo y como un rompecabezas, ¿viste? Fue una experiencia que, de nuevo, medio traumática, pero que en lo personal a mí me modificó completamente la manera de ver cine, de pensar cine también, ¿no? Pensar en cómo narro, desde dónde
¿Desde dónde narramos? ¿Desde dónde nos paramos para narrar? ¿Cómo tratamos a nuestro personaje? ¿Cómo lo transmitimos? ¿No? Que la responsabilidad también que tenemos a la hora de transmitir una historia de alguien, de acercarla a otra persona que no lo conoce, y bueno, nada, eso. Estamos aprendiendo, ¿no? Y eso es parte del Y proceso. cada peli es un desafío, de Exacto. otro aprendizaje. Y de un vínculo, ¿no? Y también de acompañar en este caso a Ricardo, Claro. a un tránsito, que es algo que también nos mueve, ¿no? Sí, El con paso del Luisita tiempo. también, con el anterior documental, Fotoestudio Luisita, también, no es ir, filmar y desaparecer, ¿no? Son personas que están en nuestra vida, en el cotidiano, son parte de nuestra familia, digamos. Si están y si no están, porque, bueno, Luisita falleció, pero digo, también las tenemos muy presente a las personas con las que nos vinculamos, porque también así funcionamos como pareja, como amigos, como, digo, es la manera que tenemos de vincularnos con la gente también. No digo que sea la mejor, es la que nos sale. Sí, que igual es súper necesario como repensarlo todo el tiempo porque es muy intenso lo que pasa cuando vos empezás a elaborar un vínculo para algo como un documental que lleva tiempo, que en el medio hay emociones, hay frustraciones, es un montón. Y da la sensación de que los personajes, como que ustedes fueron encontrando joyitas que si no pasaban por sus ojos se pierden, porque no sé, yo al menos antes de ver el documental no lo conocía a Ricardo. Y digo, qué necesidad, ¿no? Que conozcamos a Ricardo, porque es un personaje súper interesante y es nuestro aparte, Sí. y está allá. Eh, algo que les iba a preguntar, no sé si querían decir algo. Hablamos un Eh, poco allá. no, les quería preguntar si esta cuestión del paso del tiempo y del pasar a la posteridad que se plantea era algo que ya estaba en el guión previamente o si es algo que surgió también con el diálogo con él, o si ustedes ya lo querían contar y también lo introdujeron. Sí. Bueno, yo escribí el guión, ¿no? Como te decíamos hace un rato, y no estaba esa pregunta, en realidad, tan presente. Estaba dentro de otras preguntas. En realidad, el guión trabajaba un montón de cosas que están en la peli, pero eso, justamente eso de entender, de haberlo acompañado todo el tiempo filmándolo, de haber compartido un montón de momentos, porque no solo fue Londres, fue Salto Grande, fue Grecia, fue Uruguay, es decir, un montón de lugares compartimos mucho tiempo y demás, y la presencia, digamos, del paso del tiempo, la muerte, la muerte de obra, la muerte de vida, cuál es el legado, todo eso y demás, empezó a aparecer en el En el cotidiano. rodaje también. Es lo que Aparte, nos enseña él sin decirlo, ¿no? Como de observar y de sí. incorporar. No, aparte, por ejemplo, el estar allá, teníamos la idea de filmar como una obra que él había hecho en este lugar, enfrente del Támesis, no sé qué, cuando nos ayudó una amiga, Martina, allá, le mandan un mail cubano, pero la obra se destruyó. Y como por dentro dijimos, che, en realidad, qué bueno que no esté más. Y cuando vamos a filmar, porque iba a ser un embole si la obra estaba intacta, como cuál era el conflicto realmente. Y cuando vamos ahí, tipo una multinacional china puso un LED blanco. Fue como, bueno, gracias que pasó esto, como que nadie sabía, hasta Ricardo no teníamos idea. Y Y después para en él Uruguay fue, también, como que conocíamos conocíamos de oído lo de Uruguay, habíamos visto una foto espectacular, que él estaba chiquitito en escala, pero cuando fuimos ahí fue como, ah, ok, ¿qué nos está sí, gritando esto, claro, no? fue muy fuerte también para él, ¿no? Vos pensás que con 70 y pico de años, encontrarse con eso, aparte de él trabajando con esas escalas y demás, pero bueno, de nuevo, ¿no? Es experiencia, es aprendizaje y también tomar eso y no solo quedártelo, sino también llevarlo a la película, ¿no? Dentro de la manera que nos salió, pero eso también, ¿no? Que a veces importan otras cosas, que hay gente que mira hacia otro lado y que también está bueno. Y bueno, un poco esa es la reflexión, ¿no? Que obvio, sí, todos nos vamos a morir, bla, 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 bla. Pero digo, ¿cómo nos conectamos con las cosas? ¿Cómo nos conectamos con el paso del tiempo? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Cuán importante es el final?
en realidad, si va por otro lado a veces, digo, no sé, son esas cosas que incluso a nosotros tampoco las tenemos muy resueltas en la cabeza, pero como las que la ensayamos también, ¿viste? Sí, pero nos gusta la adrenalina también, como en general en todas las cosas que estuvimos trabajando es como lo sentimos, tenemos la idea, partimos como una base, pero también el desafío es, bueno, dejemos de controlar y vemos qué pasa. Por eso también sería tan difícil trabajar como con una estructura más grande, porque al menos yo no podría trabajar con alguien que venga y me diga, bueno, tenés que cumplir estos requisitos, tipo, se me explota la cabeza. No, con Más con este tipo de ¿no? proyectos, Claro, ¿no? Que son como muy etéreos y un día te quedas hasta las 10 de la mañana sin dormir y ves qué pasa y después lo dejas descansar un mes, como que es necesario eso. Son necesidades que tenemos, ¿no? Como esto que vos decías hace un rato, como a ver, ¿y quién es este personaje? Como son necesidades, ¿viste? Como tener necesidad de realmente explorar algo y conectás con esa persona. No nos pasa de conectar con todo el mundo, como con Luisita, como con Ricardo, ¿no? Y cuando pasa eso, obviamente requiere un montón de tiempo, como el tiempo que lleva él pintando todos los días, y cuando tuvo un éxito enorme en los 80 y en los 90, y cuando ahora es una persona que no es conocida en su propio país, también, ¿no? Porque va más allá de eso. Sí, esto del mundo del arte que son corrientes, digo, con Luisita pasó lo mismo, hace 10 años todos decían, no, esto es cartelería, esto no sirve, esto no es fotografía. Ricardo en su momento sí, ahora el arte contemporáneo dice que el virtuosismo ya fue, pero capaz vuelve, y digo, en 10 años quizás es lo más de lo más, como que es todo tan ridículo al fin y al cabo, que si te quedas, en general para todos los proyectos, ¿no? Que te digan, no, esto no, bueno, ¿y por qué no? Capaz en un tiempo cobra sentido. La peli la terminamos hace casi 2 años y en este último mes de repente empezaron a pasar estas cosas de que se volvió a mover. Entonces como que empieza a cobrar sentido y quizás dentro de 10 años alguien ve la peli y resignifica la obra de Ricardo respecto a la pintura. No sabemos. Lo que sí tenemos es... No nos da ansiedad tampoco. No, lo que sí tenemos es una opinión formada con respecto al sistema que está establecido en el mundo del arte, ya sea en la pintura, en la fotografía, donde sea, en el cine, todo, que es bastante esnovista, en el sentido como que vos, Celina, sos artista, pero Javier no. ¿Y por qué alguien decide eso? Si lo que decide la obra de un artista, lo que decide es el mismo artista, la misma artista que está generando y produciendo todo el tiempo, que quizá no justifica por qué. Y vemos que no hay espacio para eso, ¿no? Quizá ahora un poco, pero no sé, desconfío un poco. Entonces nos interesa eso también, ¿no? Como echar luz sobre algo que nos resulta para nosotros obvio, que es como, mirá qué lindo lo que hace Luisita, mirá qué impresionante lo que hace Ricardo, te guste o no te guste, pero Claro, también, puede no gustar. pero, sí. pero ¿por qué no te llegan esos artistas? ¿Por qué no te llegan desde los medios de comunicación masivos, desde las facultades, desde las instituciones, desde todo eso? Entonces, desconfiar un poco, pero desconfiar un poco de la afuera, confiar en tu propia mirada, que al fin y al cabo es la que más importa también, ¿no? Para eso, para despertar tu curiosidad, para aprender cosas y demás. Eso es un poco lo que nos dimos cuenta que es lo que intentamos hacer con estos dos documentales. Sí, que es algo que se nota. Y que incluso también pone en evidencia esto que decían más temprano de la humildad con la que encaran. Digo, porque lo más interesante que logran con esto que les decía de la esencia, no solo de la estética cuidada, sino de una estética que realmente es coherente, que es orgánica, que te transmite algo, que te hace entrar en el universo del artista. Digo, eso también es porque ustedes supieron escuchar lo que él les proponía, supieron sentir lo que sucedía en el momento, en el espacio, porque tuvieron la permeabilidad para dejar que esas cosas sucedan y no fueron con un guión cerrado y dijeron, che, bueno, no, yo quiero que esto sea así y va a quedar así porque es mi película. Ojalá fuera así. Es que no es nuestra película. Pero Claro, capaz que pierde todo lo rico que tiene, porque Sí. justamente es interesante lo que se genera cuando se chocan esos dos mundos. claro, Su mirada y la de él. Recién dijiste... Y lo que pasa alrededor, porque es algo muy etéreo también. Perdón,
Y de No, pronto que lo recién mismo. dijiste eso como, no, el guión cerrado y porque esta es mi película, ¿no? Como que, y es que nosotros no, ni con Luisita ni con Ricardo es nuestra película, la hicimos con Ricardo y la hicimos con Luisita, y no es falsa humildad, es la realidad, porque si no ni siquiera nos calentábamos en viajar o en estar 4 años, lo hacíamos en 6 meses y ya está. Desconfiamos bastante en lo que es la realizadora o el realizador que se sube a los hombros del protagonista o de la protagonista, ¿no? Que lo explota, lo muestra y lo descarta. Y no es así, loco. Los vínculos con las personas no... Es otra forma, pero no nos Si trabajás en una sucede. empresa y está todo bien, y porque para eso... Pero si te vas a dedicar a hacer esto, que encima no hay plata, no hay nada, es tiempo y es compromiso, y sé humano, si no... Sí, no, y esto que vos decís que es como es como un espejo constante con quien estás retratando, también es lo que pasa alrededor, porque todo el tiempo están pasando cosas interesantes. Lo primero que se ve en la peli, que es la escena que Ricardo va hacia la corriente, como que nunca en la vida lo habíamos pensado. Sí pensábamos que en Spitafields ahí hay un tour de Jack el Destripador y todo el tiempo se junta gente y qué sé yo, y estábamos caminando, tuvimos un problema con un grupo de lumpens ahí, como no sé qué, y estábamos re en una, y con Hugo tipo discutimos, pero así como, che, no podemos filmar más en la calle, qué sé yo, y de repente Ricardo estaba caminando ahí y empezó a venir la gente, yo no sé cómo puse la cámara en super cámara lenta, y fue como, che, pará, como que realmente hay que estar, y pasó eso. Claro. Yo le dije a Hugo, quédate atrás mío, vamos, que la gente no se mueva, y como que fuimos invisibles por un instante y fue algo mágico. Y después ese plano lo vimos después de mucho tiempo, como que no le habíamos dado bola, y fue como el resumen también de Ricardo. Y fue caminando en la calle 2 horas sin saber qué iba a pasar, simplemente caminamos y lo filmábamos de espalda o ni idea qué, y sucedió. Y si eso lo pensás, es muy difícil que suceda, ¿no? Como entonces también estar como en la tensión o a partir de ese caos, como que de repente aparece algo, pero nada, fue importante y también es eso. Y las posibilidades que hoy tiene lo digital y la portabilidad de poder tener una camarita de que pesa 1 kilo con un estabilizador, está buenísimo. No se podría hacer de otra manera. Entonces también es como utilizar, aparte trabajamos con equipos muy chiquitos, muy como lo más básico que nos dé como la posibilidad para hacerlo. Pero, pero bueno, también es eso, como que estar en atención y es muy desgastante porque realmente pones todo en ese momento. Después quedas como medio en la nube, entras como no en un mundito. Total. ¿Y qué le pareció la película a él? Le encantó. Él se preocupa porque aparece gordo. Dice, a mí la película me encanta, dice, pero ¿se puede hacer algo para que no se me vea tanto la Quería panza? pagar un montón de Un plata cuando montón, le tiran la espuma. un montón. Eh, Pero le gustó mucho. sí. O lo de la espuma también, nos reíamos mucho porque yo me sentí mal, porque dije, bueno, voy a poner ya teníamos varias cosas en cámara lenta, estábamos en el carnaval, yo dije, qué lindo sería como que le caiga espuma divina, como un rey, ¿no? Entonces le digo a 2 pibitos, tiren la espuma, pero así, y los pibes se recebaron y fueron muy malvados y lo destruyeron. Eh, y no entendíamos qué pasaba y tipo estaban Hugo bailando con el Chapa que es el camarógrafo y yo estaba filmando y Ricardo me quería matar y los pibes le vaciaron el pomo en la cara literal y yo quería como que se genere como un halo así de amor y después bueno, nada, estuvo buenísimo y esas cosas fueron pasando también como de aprovechar la situación real de lo que estaba sucediendo eh, y fue nada, interesante. Después tiene lógica, después de 1 año y medio de ver el material, cobró sentido. Pero lo que nos gustó de Ricardo es que en el 2019 estábamos terminando la peli porque ya habían quedado en el Bafisi del 2020 que al final no se hizo. Y le dijimos a Ricardo, mira, hay 2 oportunidades. La ves ahora y podemos hacer correcciones,
o la ves terminada, cuando venís a Buenos Aires. Y decidió verla terminada, nunca pidió ver nada. Y eso fue como... Sí, lo que te dijimos hace un rato, la confianza que siempre hubo, él confió y no sé, muy humano de su parte, ¿no? Como que entendió que era nuestra mirada y él tiene su mirada de su arte y demás, y por algo pinta y hace obra, y nosotros tenemos nuestra mirada sobre su arte y él la respetó, y además le gustó cuando lo vio, le gustó mucho, se emocionó y tuvo la suerte de poder acompañar la película en Europa, en el Festival Thessaloniki, en Grecia, estaba recontento, pudo vivenciar lo que son los festivales también, porque él viene de otro mundo. Claro, que el arte plástico no tiene nada que ver con el cine, es otra cosa, son duros, duros, duros. Sí, o nosotros somos duros. No sé, sí, pero es algo más abstracto. Entonces, claro, de repente, como que no entienden la situación audiovisual. Claro. Como que él, como que le decíamos a Ricardo, bueno, Ricardo, contanos algo. Y se ponía en cámara a leernos un texto curatorial. Claro, como que van por otro lado. Y es como, no, a ver, ¿cómo resolvemos esto? Porque... también es decir, eso es lo lindo, ¿no? Porque también que él pueda ver que estaba, no sé, él estaba en el hotel en Grecia y la gente se acercaba y le decía, usted es el de la película, no sé qué. Tocó el piano, tocaba el piano todas las noches. Y a él le encanta todo eso. Entonces, ya está, nos hubiese encantado estar, pero bueno, fue justo mitad de año donde... Pero también, digo, y ahora en lo de Houston nos enteramos que la peli ganó como mejor película, pero ganó también él como... Best Performance. Best Performance, que es como, viste, como para él es lo mejor. Y estaba re contento, nos mandó un audio recién y demás. Así que bueno, nada, él está muy contento, está muy feliz. Increíble. Muy hermoso todo. Bueno, ¿algo que quieran agregar en particular? No, estamos hace media hora, la gente se va a aburrir mal de esto. Ojalá que puedan disfrutar la peli como nosotros disfrutamos hacerla y nada, y ojalá que puedan conocer a un artista y sobre todo también a una persona como Ricardo que bueno, que no abunda mucho y está bueno también conocer lo extraño. Sí, o que aparezcan más Ricardos, ¿no? Como... Seguro. Y más visitas Y más ojos que los quieran retratar. Sí, ojalá, Dios quiera. Bueno, muchas gracias. A vos, Gracias, Elina, Elina. muchísimas gracias.